Saludos gente, bienvenidos al canal Relator JS. Para esta ocasión les traigo el primer video del capítulo 2 del volumen 5 de la novela ligera de Arifureta. Finalmente terminó ese largo capítulo 1 donde vimos la llegada del grupo al desierto de Gruen y a la ciudad de Ankaji. También vimos la travesía por el laberinto del volcán y la inesperada lucha contra Freyd, el gran general de los demonios, que terminó de cierta forma en un empate. Pero bueno, al final Hajime consiguió obtener la magia antigua del laberinto y escapar del volcán que terminó erupcionando. Ahora veremos qué nos cuentan estas dos primeras partes del capítulo 2, donde el grupo llegará finalmente a la ciudad de Mio, Eraisen. Espero que disfruten el relato y lo apoyen. Entonces, sin más que decir, comencemos. Mentira, te voy a robar unos cuantos segundos de tu tiempo para decirte ¡suscríbete! Bueno, ahora sí comencemos. Volumen 5 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 2. Las ruinas hundidas de Melusine. Parte 1. Era azul hasta donde alcanzaba la vista. El sol deslumbraba en un cielo sin nubes, sin embargo, no hacía mucho calor. De hecho, el clima fue muy agradable. Pasó una suave brisa manteniendo la temperatura moderada. Sin embargo, no había ni un solo objeto a la vista, lo que hacía que la escena fuera algo solitaria. Eso era de esperar, sin embargo. Después de todo, estaban en medio del océano. Un solo barco se deslizó suavemente a través de las olas, aunque quizás barco no era el mejor término para describirlo. Al menos la gente de este mundo no lo habría considerado como uno. El no barco era negro azabache estrecho y no tenía un lugar visible desde donde abordar. Dos alas sobresalían de su costado en forma de V, su parte trasera tenía una hélice de algún tipo que sobresalía de ella, y su timón parecía una especie de cola. Sin embargo, no estaba en la mejor forma, ya que todo parecía haber sido devastado por una tormenta feroz. Desde cierto ángulo casi parecía una ballena aplastada. La gente de este mundo probablemente pensaría que es algún tipo de monstruo y no un barco. En realidad era la mitad superior de un submarino, específicamente el submarino que había salvado las vidas de Hajime, Shie y Yue cuando el gran volcán Gruen había entrado en erupción. Había sido dañado por su viaje a través del magma y apenas se mantenía en pie. Hajime yacía sobre el submarino admirando el paisaje. Reparó su brazo izquierdo derretido usando algo del material que formó el submarino. Ahora mismo se veía como nuevo, aunque la mayoría de las características y habilidades que había incluido no funcionaban. Hajime, ¿cómo te sientes? Él había estado a punto de dormirse, pero una voz por detrás lo trajo de vuelta. La cabeza de Yue apareció a la vista, ella lo miraba preocupada. Hajime había sufrido bastante daño por los ataques de la aurora del dragón blanco y el veneno había ralentizado la curación de sus heridas. Bastante bien, mis heridas se han cerrado, probablemente estarán completamente curadas en un día o menos. ¿Y tú, Yue? Estabas muy cansada después de esa pelea, ¿verdad? Estoy bien. Shie me dejó beber un poco de su sangre. Yue salió de la escotilla y se arrastró hasta donde yacía Hajime. Entonces, como si fuera la cosa más natural del mundo, ella comenzó a subirse en él. Su regordete trasero cayó directamente sobre una parte muy sensible del cuerpo de Hajime. Yue, ¿por qué te subes encima de mí? ¿Porque tú estás ahí? Yue copió una cita de un alpinista, miró seriamente a Hajime, no tenía el mismo atractivo a su alrededor que tenía cuando trataba de seducirlo. No te muevas, dijo ella mientras se agachaba sobre su cuello, luego bajó por ella con la lengua antes de hundir sus colmillos dentro, lamiendo la gota de sangre que brotaba. Parece que el veneno casi ha desaparecido, deberías estar bien. Ya te dije, estoy bien. Pero todavía estaba preocupada. Me alegro de que finalmente puedas descansar aunque sea en medio del océano. Sí, para ser honesto, nunca esperé que las cosas se movieran tan rápido. No puedo decidir si fue buena o mala suerte. Hajime sonrió irónicamente y Yue arqueó una ceja. Ninguno de ellos podía decidir si debían estar agradecidos de haber salido con vida o apuntar a la mala suerte todos los horribles acontecimientos que los llevaron a viajar en un torrente de magma hacia el océano. Habían pasado casi un día entero montando el canal subterráneo de magma después de la erupción del volcán.
Hajime había pasado una noche sin dormir preocupándose de que la corriente les llevara al núcleo del planeta. Alrededor de esa época había habido un cambio en su viaje. Su submarino había sido golpeado por un impacto mucho más fuerte que cualquier otro antes. Tan fuerte de hecho que se había roto la defensa de piel y diamante del submarino y dañado el casco directamente. La fuerza había hecho volar al submarino. Hajime se había apresurado para asegurarse de que no había fugas de ninguna parte. Cuando revisó el exterior del submarino, fue recibido por una vista increíble. Ya no estaban rodeados de magma por todos lados como él esperaba. En vez de eso, se habían encontrado en el fondo de un mar real, con cintas de magma en espiral a su alrededor. Parecía que el canal subterráneo los había llevado a un volcán submarino. El impacto que habían sentido había sido una erupción freática que los había expulsado al océano. La erupción había dañado bastante el submarino, pero por un golpe de suerte el casco no se había roto, aunque la ingeniería experta de Hajime probablemente tuvo más que ver con eso que con la suerte. Hajime y las demás habían suspirado de alivio al llegar finalmente a la superficie, pero sus problemas acababan de empezar. Con la hélice y el timón rotos, se vieron obligados a mover manualmente el submarino con maná. Todo el tiempo habían sido atacados por monstruos de aguas profundas. Primero tuvieron que lidiar con un calamar gigante, tenía 30 metros de largo y más de 30 tentáculos. Hajime lo bautizó como el Kraken. El Kraken había atacado continuamente al submarino mientras intentaban subir a la superficie. Casi les había atrapado y comido, pero los torpedos de Hajime y la magia de Yue se las habían arreglado para evitarlo. Después habían sido acosados por un cardumen de tiburones que los envolvía con agua como un tornado. Después de eso había sido un marlín gigante con un cuerpo giratorio. Luego una tortuga gigante que escupía minas por el trasero y la lista era interminable. Finalmente las reservas de armas de Hajime se agotaron y dependían totalmente de la magia de Yue. Yue también vació todos sus accesorios mágicos y como Hajime aún estaba débil por la pérdida de sangre, terminó bebiendo la sangre de Shia para reponer su maná. La tensión de su anterior lucha en el gran volcán Gruen también había hecho estragos y apenas podían luchar contra todas las criaturas que les atacaban. Shia, que odiaba no poder ayudar, había dado tanta sangre a Yue que se había desmayado. Una vez que llegaron a aguas relativamente seguras, Hajime había enviado a Yue y a Shia a descansar mientras guiaba el submarino de vuelta al continente. Había pasado medio día desde entonces, el tiempo era perfecto y el mar estaba tranquilo. Como no había un peligro inmediato, Hajime había decidido detener el submarino y darse un pequeño baño de sol. También fue su primer descanso en mucho tiempo. Realmente había sido una cosa tras otra desde que limpiaron el gran volcán Gruen. Ninguna otra parte habría podido sobrevivir al viaje. Hajime podía entender por qué cierto personaje de anime que golpeaba a la gente para que viviera correctamente sus vidas siempre se quejaba de su desgracia. ¿Cómo está Shia? Todavía duerme, bebí mucha sangre de ella, así que probablemente no se despertará por un tiempo. Según Yue, la cantidad de maná que obtuvo de la sangre de Hajime y la cantidad que obtuvo de la sangre de Shia eran diferentes. Hajime era con quien había hecho un juramento de sangre, así que su sangre le dio exponencialmente más maná que la de Shia. El juramento de sangre de Yue era un arma de doble filo. El maná que obtuvo de la persona con la que hizo un pacto se elevó drásticamente, pero la cantidad de maná que obtuvo de otro se reducía. Ya veo, bueno, podemos tomárnoslo con calma por un tiempo, no tenemos ni idea de lo lejos que estamos del continente, así que no hay forma de saber cuánto tiempo nos llevará a regresar. Es mejor descansar ahora mientras tenemos la oportunidad, quién sabe con qué más podríamos tener que lidiar más tarde. Sí. El océano estaba al oeste del continente, así que Hajime estaba seguro de que al final lo alcanzaría si se dirigía hacia el este. Yue podía hacerles agua con su magia y podían pescar para comer. No había peces en el mar que pudieran escapar del submarino de Hajime y de la magia de Yue, así que, aunque pareciera que estaban varados en medio del mar sin nada, podrían arreglárselas con bastante facilidad. Además, era más seguro esperar hasta la noche para poder usar las estrellas para confirmar su rumbo. De ahí porque estaban descansando por ahora. Hajime se echó para atrás y se relajó. Yue le miró de cerca. Yue, ¿puedo preguntarte qué estás haciendo? Te estoy dando energía. Yue sonrió seductoramente y se acercó más. Ella definitivamente le estaba dando energía, pero solo a cierta parte de su cuerpo. Mientras Hajime la miraba a los ojos, todos los pensamientos de resistencia se desvanecieron. Parece que ya estás listo.
Nunca pensé que haría esto en medio del océano hace medio año. Hajime y Yue se divirtieron mucho, saboreando la sensación de seguir vivos. Durante un tiempo el submarino se sacudió por algo más que solo por las olas. Sonaba como si ustedes dos estuvieran divirtiendo. Yue y Hajime fueron recibidos por una deslumbrante Shia cuando entraron al submarino. No sabía que ya te habías despertado. ¿Cómo te sientes? Gracias por pasar eso por alto como si nunca hubiera pasado. Todos tus gemidos me despertaron. Toda esa soledad y tristeza me dieron fuerzas, así que me siento mucho mejor ahora. Bueno, lo suficiente para darles una bofetada ahora mismo, de hecho. Eso es bueno. Shia gimió por señalar casualmente que había escuchado sus aventuras sexuales. Dándose cuenta de que estaba haciendo demasiado frío con Shia, Hajime sonrió y le invitó a sentarse junto a él. Shia se había sentido realmente excluida cuando se despertó con los sonidos de Hajime y Yue teniendo sexo encima del submarino, y lo compensó aferrándose a Hajime aún más de lo normal. Yue también se sentó junto a Shia en vez de en su lugar habitual junto a Hajime. Empezó a acariciar las orejas de Shia en un intento por mejorar su estado de ánimo. Con eso, Hajime empezó a derramar mana en su submarino y lo impulsó dirigiéndose hacia el este. Aún así, los monstruos salían a atacarles ocasionalmente, pero Yue era capaz de defenderse de ellos con facilidad. Hajime los condujo a través de la noche y finalmente vio tierra alrededor del momento en que el amanecer estaba empezando a salir. Trianguló su posición desde las estrellas durante la noche. Según su estimación, estaban en algún lugar al norte de Eraisen. Eso significaba que, si seguía la línea costera hacia el sur, finalmente llegaría a Eraisen y al puerto que conectaba el mar con el desierto de Gruen. Aliviado, el grupo siguió la costa hacia el sur durante 2 días. Alrededor del mediodía del segundo día, Hajime detuvo el submarino y el grupo subió a la cubierta para almorzar. El almuerzo consistió en pescado, igual que en los últimos 2 días. A Hajime le recordaron sus días en el abismo mientras usaba campo eléctrico para asar el pescado. Desde que le dio a Tío su tesoro oculto, no tenían condimentos ni platos. Sin embargo, los tres disfrutaron de la comida mientras contemplaban el mar. En cierto modo, los espectaculares paisajes le dieron sabor a la comida. Era la misma manera en que la comida sabía diferente en una playa o en un festival. Justo cuando Shia estaba acabando con algunas especies desconocidas de peces, sus orejas temblaron. Inmediatamente comenzaron a moverse. Una fracción de segundo después, Hajime también lo notó. Su boca, llena de peces gigantes, se giró hacia el agua. Varias siluetas humanas rodeaban el submarino. Saltaron al agua y apuntaron sus tridentes hacia los tres. Eran al menos 20. Al mirarlos más de cerca, Hajime notó que todos tenían el pelo verde esmeralda y aletas en lugar de orejas. Eran todos tritones. Miraron a Hajime y a las demás con cautela. El que estaba justo enfrente de Hajime empujó su lanza hacia adelante e hizo una pregunta. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí? ¿Y qué es esa cosa que estás montando? La boca de Hajime aún estaba llena de peces, así que no pudo responder. Fue bastante desafortunado, ya que no tenía intención de luchar contra estos tritones, pero los peces eran sorprendentemente duros y difíciles de masticar. Tomaría algún tiempo lograr que todo se calmara. Hajime quería tomarse esta conversación en serio, pero incluso él lo sabía. Debía parecer que se estaba burlando de ellos. En vez de hablar, solo estaba comiendo casualmente su almuerzo. Una vena latía en la frente del hombre. Su ira parecía un poco exagerada solo por haber encontrado humanos en el mar. Dándose cuenta de que la situación podría estallar en cualquier momento, Shia intentó calmar al hombre. Oye, por favor cálmate, solo estábamos... ¡Silencio! Un simple conejo como tú no tiene derecho a hablar. Parecía que incluso fuera del mar de los árboles, los hombres conejos eran despreciados por los otros hombres bestia. También estaba el hecho de que querían que el propio Hajime respondiera. A ellos les parecía como si los mirara por encima del hombro al continuar comiendo su almuerzo. El hombre giró su tridente sobre Shia y lo empujó contra ella. El ataque del hombre probablemente ni siquiera la hubiese arañado debido al fortalecimiento corporal, pero aún así se apartó del camino. Le había apuntado a la mejilla, esperando que hiriendo a la compañera de Hajime se tomara el encuentro más en serio. Parecía casi desesperado. Por lo que recordaba Hajime, los tritones no eran una raza tan agresiva.
Pero independientemente de las circunstancias que tuvieran y que los hubieran llevado a tal agresión, no deberían haberle puesto los colmillos encima a Hajime o a sus amigas. Incluso si solo era una advertencia, a Hajime no le gustaba que nadie atacara a sus amigos, y así desató una ola de intimidación tan fuerte que envió ondas a través del océano. El líder del grupo de tritones se giró hacia Hajime, sus ojos casi saliendo de sus órbitas. Un segundo después hubo un ruido sordo, el hombre tritón voló por el aire en picada y rebotó en la superficie del mar unas cuantas veces antes de hundirse en el océano. Los otros tritones se giraron para mirar hacia Hajime. Él estaba sosteniendo uno de sus pescados a la parrilla y parecía como si hubiera golpeado una pelota de golf con él. El mar brillaba a la luz del sol, el pez muerto de Hajime también brillaba. Los tritones aún no podían entender lo que acababa de pasar. Hajime agarró el pez medio comido por encima del hombre y miró con ira al hombre tritón que estaba junto al que había enviado volando. Ya había estado asustado sin sentido por la intimidación de Hajime. La presión añadida de su mirada le hizo estallar y atacó hacia adelante con un salvaje grito. Fue quizás el momento más noble en la vida de ese hombre. Ante una muerte segura, había lanzado el ataque más fuerte que podía. Sin embargo, Hajime lo bloqueó con su pez muerto. El tridente del hombre se pegó dentro de la boca del pez. Hajime giró el pez sacando el tridente de las manos del hombre. El eje del tridente golpeó a los otros tritones mientras giraba, dejándolos conmocionados. Luego, Hajime volvió a balancear al pez mientras se aferraban a sus sangrantes narices. El tritón, que había perdido su lanza, miraba estupefacto a este humano que brillaba de rojo oscuro y los abofeteaba con un pez. Hajime envió a este volando de la misma manera que el último. Un débil chorro de agua le seguía mientras volaba hacia el océano. Escuchen, no quiero pelear con ustedes, así que mejor cálmense y hablemos con calma. No me contendré si intentan herir a mis compañeras, pero fui suave con los tipos que mandé volando, así que deberían seguir vivos. El brillo rojo que rodeaba a Hajime se desvaneció y soltó su intimidación. Ni siquiera Hajime quería luchar contra la gente de Miu, no sería capaz de enfrentarla si accidentalmente terminaba matando a su vecino o algo así. Sin embargo, parecía que los tritones no estaban interesados en hablar, incluso si no hubiera matado a sus compañeros los habría golpeado, pero lo que es más importante, hirió su orgullo que Hajime ni siquiera los consideraba dignos de pelear cuando él era el que estaba en desventaja en el mar. Además, seguían desconfiando de los humanos y no confiaban en las palabras de Hajime, no iban a bajar la guardia a su alrededor. Los tritones retrocedieron y se prepararon para lanzar sus tridentes. Uno de ellos dijo: «¿Así es como los engañaste? ¿Estás aquí para secuestrar a más de nuestros hijos?». Otro dijo: «No dejaremos que vuelvas a usar la magia, el mar es nuestro dominio, no creas que llegarás a casa de una pieza». Otro más dijo: «Te sacaremos su ubicación aunque tengamos que arrancarte las extremidades». El último dijo: «No te preocupes, no te mataremos, te necesitamos como rehén para comerciar con el reino después de todo». Definitivamente, algo extraño estaba pasando aquí, no solo desconfiaban de Hajime, sino que lo odiaban. A juzgar por lo que habían dicho, Hajime podía adivinar que tenía algo que ver con Miu. Nos confundieron con los criminales que la secuestraron. Llegaron en una máquina extraña, con lo que parecía ser una coneja esclava, era natural que sospecharan de ellos. Los hombres bestias eran conocidos por ser extremadamente unidos, eran protectores incluso de otras especies, pero especialmente de los suyos. La tribu Jaule había abandonado el mar de los árboles por Shia, y los hombres oso habían ignorado la decisión del consejo de intentar vengar a su líder. Los tritones no fueron una excepción, incluso si Mio no era su hija, eran igual de protectores con ella. Tenía todos estos tipos para elegir como su padre, así que ¿por qué me eligió a mí? Hajime se sonrió amargamente, decidió traer a Miu para resolver el malentendido. Sobre la niña que fue secuestrada. Antes de que pudiera explicar las cosas, los tritones le arrojaron sus tridentes. Todos nadaban en el océano, pero aún así se las arreglaron para poner mucha fuerza detrás de sus lanzamientos. Por la forma en que apuntaban a sus hombros y piernas, Hajime adivinó que realmente no planeaban matarlo. También atacaron el submarino desde abajo, haciéndolo temblar. Cualquier oponente normal habría perdido el equilibrio y no habría podido esquivar, incluso podrían haber caído al mar para ser destrozados por los tritones que los esperaban. Por supuesto, Hajime no era un oponente normal. Yue entonces usó muralla líquida. El mar se levantó a su alrededor, derribando a todos los tridentes. Mientras los tritones aún se maravillaban de la habilidad de Yue para hacer magia sin un encantamiento, ella creó 20 bolas de electricidad.
Cuando las paredes de agua se estrellaron contra el mar, los tritones vieron las bolas eléctricas volando hacia ellos. Uno de los tritones gritó: ¡cúbranse! Sus caras palidecieron y rápidamente trataron de alejarse nadando, pero ya era demasiado tarde. Las bolas se dirigieron a cada uno de los tritones y los golpearon con un fuerte golpe. Se espasmaron y gritaron durante unos minutos antes de flotar sin fuerzas hacia la superficie. ¡Buen trabajo, Yue! Sí, Hajime, de lo que estaban hablando. Sí, probablemente se referían a Miu. Siempre tienes que causar una conmoción donde quiera que vayas. Supongo que ya debería esperar esto. No hemos pasado por una sola ciudad sin hacer algún alboroto. Oh, vamos, Shia. Para ser honesto, me siento un poco mal por esto, maldita sea. Esto no habría pasado si hubiéramos tenido a Miu con nosotros. Hajime simplemente suspiró y empezó a recoger los cuerpos inconscientes de los tritones. Capítulo 2. Las ruinas hundidas de Melusine. Parte 2. Hajime tiró a los hombres tritón en el improvisado baúl que había hecho en el submarino y se dirigió hacia la ciudad. Yue se había contenido amablemente, por lo que se despertaron relativamente rápido. Una vez despiertos, Hajime les explicó la situación. Algunos de ellos habían pensado que podría seguir siendo el culpable porque era capaz de describir los rasgos de Miu tan bien. Trataron de desatarle encima, pero él los abofeteó con un pez hasta que finalmente se calmaron. Eventualmente también se convencieron. La paciencia es una virtud importante cuando se trata de persuadir. Sus mejillas estaban hinchadas, pero los hombres tritón finalmente estaban dispuestos a escuchar a Hajime. Cuando les dijo que Miu estaba esperando en Ankaji, pidieron que primero se detuvieran en Eraisen y luego eligieran a unos pocos miembros para que acompañaran a Hajime. Aunque todavía no estaban seguros de poder confiar en Hajime, eligieron creer en sus palabras. Sin embargo, todavía iban a acompañarle para asegurarse de que decía la verdad. Hajime accedió a su petición y empezó a dirigir el submarino hasta Eraisen. Aprendió en el camino que todos los tritones que le habían atacado conocían personalmente a Miu. Los secuestradores de Miu también habían hecho mucho daño a la madre de Miu, por lo que los hombres tenían un profundo resentimiento contra ellos. Hajime no quería que Miu viera a todos sus amigos con pelo afro y moretones, así que los curó a todos a regañadientes. Después de un par de horas observaron Eraisen. Hajime-san, ahí está, puedo ver la ciudad y la gente. Oh, ¿en serio? Está en medio del océano. Shia señaló emocionada la ciudad. Hajime miró y vio una ciudad literalmente flotando sobre el océano. Se dirigió a uno de los muchos muelles que vio salir de él. Tritones, turistas humanos que visitaban y comerciantes, todos miraban con asombro cómo un misterioso barco pasaba a su lado. Hajime los ignoró a todos y se detuvo en un muelle vacío. Los tritones en especial comenzaron a murmurar preocupados los unos a los otros cuando vieron a unos cuantos de sus hermanos inconscientes montados en el maletero. Oye, explícales la situación. Cuanto más tiempo perdamos tratando con cosas aquí, más tiempo nos llevará a llegar con Miu. Uno de los hombres tritón asintió temblando, no quería volver a enfrentarse a las bofetadas de Hajime. Los jóvenes vieron a un contingente de soldados humanos y de tritones acercándose a ellos y rápidamente los interceptaron. Hajime quería apurarse y encontrarse con Tio, Kaori y Miu, por lo que no quería perder mucho tiempo aquí. Observó con impaciencia cómo el joven tritón hablaba con el capitán de los soldados. Tristemente las cosas nunca fueron tan simples como Hajime quería que fueran. Los soldados hicieron a un lado a los jóvenes y subieron al submarino. Rodearon a Hajime dejándole atrapado en el pequeño muelle. Hasta que no sepamos cuáles son tus intenciones, tendremos que detenerte. No te resistas. Oye, ¿acaso no escuchaste a ese tipo? Lo hice. Enviaremos a algunos de nuestros hombres para confirmar su historia. Tú, sin embargo, te quedarás aquí. El hombre habló secamente. A Hajime no le gustó nada su actitud, pero se contuvo. Recuerda, esta es la ciudad de Miu. A ver, mira, tengo compañeras esperándome allá. Planeaba regresar allí, pero tomé un desvío para entregarte a estos tipos. Ellos fueron los que me atacaron, ¿sabes? Y aún tenemos que verificar si estaban o no justificados para hacerlo. Si la niña secuestrada no está en Ankaji, solo eres un chico sospechoso que llegó en una nave desconocida. ¿Qué pruebas tenemos de que no intentarás huir una vez que dejes Eraisen? Porque eso no tendría sentido, ¿no crees? Si quisiera correr, podría haber dejado tirados a estos tipos en el océano y haberme ido a otro lado. Sobre eso, usted se encuentra dentro de nuestro territorio sin permiso. Además, usted atacó a una de nuestras patrullas. No podemos dejar que te muevas libremente por la ciudad.
Ellos fueron los que me atacaron sin siquiera escucharnos. ¿Qué? ¿Querías que me quedara ahí sentado mientras me cortaban las extremidades? Por favor, no puedes hablar en serio. Hajime entrecerró los ojos peligrosamente. El hombre frunció el ceño, aparentemente imperturbable por la enorme presión que irradiaba Hajime. Él reconoció el escudo del uniforme del hombre. Era el escudo de armas del reino de Hylian. Eso significaba que era el capitán de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz asignada a Eraisen. Eso explicaba por qué no se vio afectado por la mirada de Hajime. Después de todo, Hajime ni siquiera estaba usando su intimidación, aunque la cara del capitán Tritón palideció, también se mantuvo firme contra Hajime. Hajime realmente no quería causar un revuelo en Eraisen, no solo era la ciudad natal de Miu, sino que probablemente pasaría algún tiempo aquí buscando la entrada de las ruinas hundidas de Melusine. Era otro de los 7 grandes laberintos, así que necesitaba conquistarlo. Sabía que Miu estaba en Ankaji, por lo que no había preocupación de que no encontraran nada allí, pero después de todo lo que este mundo le había arrojado, era casi un reflejo luchar contra todo lo que intentaba detenerlo. Juró que no retrocedería ante nadie cuando saliera del abismo, no tenía ganas de romper ese juramento. Sin embargo, él tampoco quería causar un alboroto, lo que hizo que la situación fuera bastante peligrosa. Justo cuando se convenció de que debía aceptar sus condiciones por el bien de Miu, se escuchó algo. Las orejas de conejo de Shie se levantaron y comenzó a escanear el cielo. Hajime se apartó del capitán y siguió su mirada. ¿Qué viste?, le preguntó. Sin embargo, antes de que ella pudiera responder, Hajime escuchó una voz familiar. ¿Qué fue eso? Espera, no puede ser. ¡Papá! Hajime levantó la vista y vio un objeto con forma vagamente humana cayendo del cielo. Tenía los brazos abiertos y sonreía alegremente. Hajime gritó, ¡Miu! Sí, porque en efecto era Miu. Parecía que había ido a hacer paracaidismo sin un paracaídas. Entonces vio a Tio en su forma de dragón siguiéndola de cerca, con Kaori montada en su espalda. Su cuerpo se movió más rápido de lo que podía pensar, activó danza aérea y el paso supersónico y luego se lanzó al cielo. La fuerza de su salto destruyó el muelle de madera, haciendo que los soldados gritaran al caer al mar, pero Hajime ni siquiera se dio cuenta. Utilizó aerodinámica de nuevo en el aire para propulsarse más hacia arriba y activó Reef Wall. Cogió a Miu en cámara lenta y expertamente controló la velocidad de su descenso para matar el impacto de su caída. Con Miu a salvo en sus brazos, volvió al suelo. Todo su cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Sin saber que había hecho entrar en pánico a Hajime, Miu felizmente le abrazó. Tio probablemente le había dicho a Miu que había visto a Hajime. Entonces, por accidente, o quizás a propósito, Miu había saltado sobre él. A juzgar por su sonriente cara, no tenía ninguna duda de que Hajime la atraparía. Aún así, se necesitó una cantidad ridícula de coraje para saltar de la espalda de un dragón en medio del cielo. ¿Qué clase de niña de 4 años hace eso? Hajime frunció el ceño y luego empezó a regañar a Miu por imprudente. Miu estaba junto al destrozado muelle llorando. La zona estaba llena de espectadores y soldados, pero ninguno de ellos dijo una palabra. La niña que había sido secuestrada había caído del cielo y un joven la había atrapado en el aire con habilidades sobrehumanas. No solo eso, había un dragón volando por encima, pero lo que más sorprendió a todos fue que el joven estaba regañando a Miu. Eso y el hecho de que Miu lo llamara su padre. Lo siento, papá. ¿Prometes no volver a hacer algo tan peligroso? Lo prometo. Entonces está bien, ahora ven y dame un abrazo. ¡Papá! Hajime se arrodilló y Miu se lanzó sobre su pecho. Todo el intercambio se parecía exactamente a un padre regañando a su hija. En muchos sentidos, Hajime realmente se había convertido en el padre de Miu. Todo el mundo miraba con estupefacto asombro. Nunca hubieran esperado que una niña tritón empezara a llamar a un chico humano su padre, especialmente desde que fue secuestrada. Todos pensaban lo mismo. ¿Qué demonios está pasando? Hajime levantó a Miu entre sus brazos y suavemente le dio palmaditas en la espalda, como si se tratara de una señal no dicha. Todos los espectadores empezaron a hablar a la vez. Hajime ignoró la conmoción y empezó a caminar de vuelta cuando sintió que alguien le abrazaba por detrás. Se giró y vio a Kaori descansando su cabeza sobre su hombro. Ella estaba temblando. Gracias a Dios. Estoy tan contenta de que estés bien. Ahora era el turno de Kaori de empezar a llorar. Aunque había actuado con fuerza, estaba muy preocupada. Creía que Hajime seguía vivo, por supuesto, pero eso no le había impedido preocuparse, especialmente porque desapareció poco después de que ella se reuniera con él. Había pasado por mucho. Siento haberte preocupado, pero como puedes ver, todos estamos bien, así que por favor no llores. Si cierta amiga tuya se entera de que te hice llorar, bueno,
probablemente me matará. Entonces, déjame quedarme así un ratito más. Hajime miró torpemente hacia otro lado, pero usó su mano libre para palmear suavemente la cabeza de Kaori, pero sus lágrimas no pararon y enterró su cara en el hombro de Hajime. Ella lo abrazó con todas sus fuerzas. Oye tú, ¿qué demonios está pasando? Exijo una explicación. ¡Ah! Oh, por Dios, mis más sinceras disculpas. El capitán se había arrastrado fuera del agua y se dirigió a Hajime empapado. Antes de que pudiera empezar a gritarle a Hajime, Tio lo volvió a tirar al agua. Había vuelto a su forma humana al aterrizar y se había topado accidentalmente con el capitán en su apuro por llegar con Hajime. Tio, aunque lo dijo, no parecía arrepentirse en absoluto y ella agarró la cabeza de Hajime y se lo llevó a su pecho. Oye, tío. Creí en ti, creí que volverías y aún así me hizo esperar bastante tiempo, maestro. Hajime se liberó de los enormes melones de Tio y miró su cara. Lágrimas goteaban de sus ojos. Ella abrazó con fuerza a Hajime como si él se desvaneciera si ella lo soltaba. Hizo pasar a Tio por mucho, así que la dejó hacer lo que ella quería por ahora. Miu también se unió abrazando a Hajime por el cuello. Yu y Shie no tenían ganas de quedarse fuera, así que se amontonaron alrededor de Hajime y se unieron a la diversión. Hajime fue enterrado bajo un montón de niñas de todas las edades y tamaños. La confusión fue desapareciendo gradualmente de los rostros de los espectadores, reemplazada por un suave calor. Incluso los tritones que habían atacado a Hajime antes bajaron sus armas, aunque algunos otros tipos cogieron sus propias armas. Como siempre, había algunos que estaban celosos del harem de Hajime. ¡Bastardo! No una vez, sino dos ahora. Interferir con el deber de un soldado real es un delito criminal. El capitán volvió a salir del agua y se dirigió hacia Hajime. Ya tenía su arma preparada. Considerando la actitud de Mio hacia Hajime, era poco probable que él fuera el secuestrador, pero todavía había mucho sobre esta situación que no tenía sentido para él. Todavía quería interrogar a Hajime. Como escoltar a Miu de vuelta a Eraisen había sido una petición oficial del jefe de la sucursal de Furen, Ilwa, a Hajime no le preocupaba ser arrestado. Su explicación habría aclarado las cosas, el único problema era que no había tenido ninguna prueba de la petición. Afortunadamente, ahora la tenía. Tio le dio a Hajime su tesoro oculto y sacó su placa de estado y la carta que Ilwa le había dado. ¿Qué? Espera, ¿eres un aventurero de rango oro y tienes una presentación personal del jefe de la sucursal de Furen? Hajime también sacó la carta que detallaba su petición y se la entregó al capitán. La carta estaba dirigida originalmente al alcalde y al capitán de la guardia de todos modos, así que Hajime se la habría dado eventualmente, aunque esto no hubiera ocurrido. El capitán examinó minuciosamente la carta. Una vez que terminó de leerla, suspiró. Después de un momento de duda, se encogió de hombros y saludó. Verifico que has completado la tarea asignada, Hajime Nagumo. Me alegra saber que he sido liberado de toda sospecha. Estoy seguro de que hay mucho que quieres saber, pero estamos ocupados. ¿Podrías esperar un poco con tus preguntas? Quiero llevar a Mio con su madre primero. ¿Está bien eso? Sí, supongo. Sin embargo, esa dragona, sus increíbles habilidades y esta extraña embarcación son cosas que no puedo pasar por alto. El capitán ya no estaba hablando mal con Hajime, de hecho estaba casi siendo respetuoso, pero aún así tenía que hacer su trabajo y su trabajo requería investigar todas estas cosas. Está bien si hablamos de todo esto más tarde, ¿verdad? Planeamos quedarnos en Eraise por un tiempo, así que no vamos a ir a ninguna parte. Además, no tiene sentido enviar un informe a la capital, ellos ya saben de todo esto. Ya veo, en ese caso, mientras podamos hablar estaré satisfecho. Dijiste que querías llevarla con su madre, pero ¿sabes en qué estado se encuentra su madre? No, pero no debería ser un problema. Tenemos la mejor medicina del mundo y una sanadora de primera clase. Ya veo, muy bien entonces. En ese caso volveré una vez que las cosas se hayan calmado. El capitán dio a Hajime su nombre, que era Salce, y se puso a trabajar dispersando a los espectadores. Parecía muy dedicado a su trabajo. Toda la gente que Miu conocía vino a hablar con ella, pero Hajime le silenció con una mirada. Apreciaba su entusiasmo, pero si empezaban a hablar ahora, nunca llegarían con la madre de Miu. Papá, quiero irme a casa. Mamá está esperando. Quiero ver a mamá. Sí, vamos a verla. Miu agarró con entusiasmo la mano de Hajime y lo arrastró hacia su casa. Habían pasado casi 2 meses desde la última vez que vio a su madre. Su emoción era natural, se había reído y sonreído alrededor de Hajime y las demás, pero por las noches lloraba siempre por su madre. Mientras se dirigían a la casa de Miu, Kaori se acercó preocupada a Hajime y le preguntó algo.
Hajime-kun, ¿sabe lo que ese soldado dijo antes? Bueno, parece que su vida no está en peligro al menos. Sus heridas son bastante graves y debe haber sido un shock perder a su hija. Ver a Miu de nuevo probablemente ayudará con esto último. Cuento contigo para lo primero. No te preocupes, déjamelo a mí. Su conversación fue interrumpida por una conmoción que venía de más abajo de la calle. Una de las voces era femenina, mientras que las otras eran masculinas. Remia, cálmate por favor. No puedes ir a ninguna parte con esa pierna. Él tiene razón, Remia. Ya mismo te traeremos a Miu. No, es mi hija. Tengo que estar allí para recibirla. Tengo que hacerlo. Los hombres trataban de detener a la mujer. Parecía que alguien le había dicho a la madre de Miu sobre su regreso. Cuando oyó la voz de su madre, la cara de Miu se iluminó. Llamó a la mujer de 20 y tantos años que se derrumbó a la entrada de su casa y corrió hacia ella. ¡Mamá! ¡Miu! ¡Miu! Miu se tambaleó hacia su madre y saltó a sus brazos. Madre e hija se abrazaron fuertemente y los espectadores observaron con sonrisas en sus rostros. Algunos de ellos incluso lloraban. Remia se disculpó con Miu una y otra vez. Hajime no sabía si se estaba disculpando por quitarle los ojos de encima a Miu o por no ir a buscarla. Podrían haber sido ambas. Las lágrimas corrían por las mejillas de Remia. Ella se sintió aliviada de tener a su hija de vuelta y enojada consigo misma por no poder protegerla. Miu le dio una palmadita en la cabeza a su madre para tranquilizarla. Está bien, mami. Ya estoy aquí. Todo está bien. Remia miró a su hija, no esperaba ser consolada por ella. Miu miró a su madre, la preocupación grabada en su cara. Antes de ser secuestrada, Miu había sido una niña malcriada que siempre hacía berrinches. A pesar de eso, aunque ella debe haber sufrido mucho más que su madre, ella era la que se preocupaba por los demás. Miu sonrió y Remia abrazó con fuerza a su hija. Había pasado muchas noches sin dormir agonizando por los horrores a los que su hija podría estar enfrentándose, pero mientras Remia estaba preocupada, Miu se había hecho más fuerte en el transcurso de su viaje. Remia sonrió admirando el crecimiento de su hija, sus lágrimas se secaron y la tensión se drenó de sus hombros. Las dos se volvieron a abrazar, pero de repente Miu gritó: «Mamá, ¿qué te pasó en las piernas? ¿Te duelen?». Miu finalmente se había dado cuenta de las heridas en las piernas de Remia. Los habían atado con vendas y se veían bastante mal. Hajime recordó lo que habían dicho el capitán y los tritones que le habían atacado. Los esclavistas no solo habían secuestrado a Miu, sino que habían herido tanto a Remia que ni siquiera podía caminar. Nadie había visto lo que había pasado cuando Miu desapareció, así que al principio no podían estar seguros de que había sido secuestrada. Sin embargo, sus sospechas se convirtieron en realidad después de que Remia los encontrara. Había ido en busca de su hija desaparecida y se encontró con un grupo de hombres de aspecto sospechoso tratando de cubrir sus huellas en la playa. No había querido acercarse a ellos, pero necesitaba toda la información que pudiera conseguir, así que había subido a preguntarles si habían visto a su hija y la habían atacado. Al darse cuenta de que debían ser el grupo que se había llevado a Miu, evadió los ataques de los hombres e intentó recuperar a su hija, pero Remia no tenía habilidades de combate. Ella solo pudo esquivar por un tiempo y eventualmente una de las bolas de fuego de los magos la había golpeado en sus piernas. El ataque la había hecho volar de vuelta al océano y la habían dejado inconsciente. Los otros tritones se preocuparon cuando ella no regresó y enviaron un grupo de búsqueda. La encontraron flotando en el mar y la trajeron de vuelta. Se las habían arreglado para salvarle la vida, pero las heridas habían sido graves y probablemente nunca podría volver a caminar o nadar correctamente. Naturalmente, Remia había intentado seguir buscando a su hija de todos modos, pero con las piernas como estaban no le quedaba más remedio que dejar la búsqueda a los otros tritones y al reino. Incluso ahora, Remia apenas podía estar de pie, no quería preocupar más a su hija, así que sonrió tranquilamente y murmuró que estaba bien. Pero ahora Miu tenía a Hajime de su lado y podía hacer cualquier cosa, así que ella se giró hacia él para pedirle ayuda. Papá, tienes que ayudar a mamá, tiene las piernas lastimadas. ¿Qué? Miu, ¿qué acabas de...? Papá, apúrate. Ah, papá, Miu, ¿quién es papá? Remia miró a su hija confundida. Los otros tritones también empezaron a susurrarse unos a otros. Remia se volvió a casar, no puede ser. Remia finalmente encontró un nuevo marido, ¡qué maravilloso! De ninguna manera, que alguien me diga que esto no es real, mi Remia. Papá, no se refiere a mí, ¿verdad? Probablemente solo un apodo o algo así, estoy seguro de que todo el mundo le llama así.
Chicos, tenemos que hacer una reunión de emergencia. Reúnan a todos los miembros del Comité de Protección de Remia y Mio ahora. Parecía que las dos eran muy populares dentro de Eraisen. Remia era todavía joven y solo tenía 20 y tantos años, y aunque se había vuelto demacrada en los meses transcurridos desde la ausencia de su hija, uno podría decir que originalmente había sido bastante bella. Una vez que recuperara la salud, probablemente volvería a ser tan hermosa como siempre. Hajime puso una mueca de dolor. Realmente no quería tratar con estos tipos. Estaba seguro de que si le explicaba que Mio acababa de empezar a llamarlo así porque no tenía un padre de verdad y porque no estaba interesado en casarse con Remia, los otros chicos lo entenderían, pero los rumores a menudo se propagan rápidamente. Aún así, esto fue un golpe de buena fortuna. Hajime podía dejar a Mio con su madre y continuar con su viaje sin preocuparse. Una vez que hubieran limpiado las ruinas sumergidas de Melusine, tendrían que despedirse. Inicialmente se había aferrado tan fuertemente a Hajime y a las demás porque no había nadie en quien pudiera confiar tan lejos de su casa, pero ahora que había vuelto con su madre, pronto empezaría a olvidarse de ellos. Probablemente lloraría al principio, pero se acostumbraría con el tiempo, especialmente desde que parecía que los otros habitantes se preocupaban mucho por ella. Mio miró a Hajime mientras decía: «Papá, apúrate, tienes que salvar a mamá». Las miradas de todos se voltearon hacia él. Muchos de ellos apenas se dieron cuenta de su presencia. Hajime se resignó a lidiar con este malentendido y se acercó a ella. «Está bien, Mio, la curaremos, así que no llores». «De acuerdo». Hajime acarició la cabeza de Mio y se giró hacia Remia. Ella le miró fijamente. Los susurros de los chicos de alrededor se volvieron aún más acalorados. Por ahora, Hajime pensó que debía concentrarse en curar a Remia. Eso sería más fácil de hacer dentro de su casa. Hajime dijo: «Lo siento por esto». Él levantó sin esfuerzo a Remia en sus brazos y siguió a Mio hasta su casa. Podía escuchar a algunos de los chicos gritando detrás de él, pero los ignoró. Remia estaba demasiado nerviosa para decir nada. Cuando entraron en la sala de estar, Hajime vio un sofá, así que puso a Remia sobre él. Entonces se sentó junto a ella y llamó a Kaori. «Kaori, ¿cómo se ve?» «Déjame examinarla. Remia-san, voy a tener que examinar tus piernas. Si te duele, por favor avísame». «¿Está bien? Aún no entiendo qué está pasando». No solo había un tipo al que Mio de repente llamaba papá, sino que estaba rodeado de un montón de chicas hermosas. La confusión de Remia era ciertamente comprensible. Kaori terminó de examinarla y le dijo a Hajime que aunque las heridas eran graves, estaban dentro de su capacidad de curarla. «Pero llevará algún tiempo. Muchas terminaciones nerviosas frágiles fueron dañadas, así que necesitaré unos días para curarla completamente. Puede que sea un pequeño inconveniente, Remia-san, pero por favor ten paciencia, te prometo que puedo curarte». «Oh, ¿en serio? No pensé que volvería a caminar. No sé cómo agradecértelo». «Está bien, no podemos dejar a la madre de Miu-chan así». Sobre eso, ¿qué clase de relación tienes con mi hija? Además, ¿por qué Mio te está llamando papá?» Hajime explicó todo lo que había pasado desde Furen cuando Kaori empezó a curar a Remia, incluyendo los eventos en la subasta de esclavos que llevaron a Mio a llamarlo papá. Cuando terminó, Remia inclinó la cabeza y dio las gracias a Hajime una y otra vez con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecértelo. Gracias a ti pude volver a ver a mi hija. Te juro que te devolveré el favor, aunque me lleve toda la vida. Si hay algo que pueda hacer por ti, cualquier cosa». Hajime y las demás le dijeron que no se preocupara, pero Remi insistió. No podía aceptar no hacer nada por la gente que había salvado la vida de su hija. Finalmente, el tratamiento de Kaori llegó a un punto en el que pudo parar de forma segura por el día de hoy. Hajime y las demás comenzaron a discutir dónde pasarían la noche, y Remi interrumpió que eran libres de usar su casa. «Por favor, al menos déjame hacer esto por ti. Afortunadamente mi casa tiene mucho espacio. Hay suficientes habitaciones para todos ustedes. Al menos mientras estés en Eraisen, piensa en mi casa como en la tuya. Además, estoy segura de que Miu también estaría más feliz de esa manera. ¿No es cierto, Miu? ¿Quieres que se queden con nosotras también, verdad?» «¿Eh? ¿Vas a algún lado, papá?» Miu, que había estado dormitando en el regazo de Remia, se levantó y miró a Hajime confundida. Le pareció que el hecho de que Hajime se quedara aquí ya había sido una garantía. De hecho, ni siquiera podía entender por qué su madre se había molestado en preguntar. «Estaba pensando que sería mejor pasar algún tiempo fuera ahora que está de vuelta contigo». «Oh, Dios, ¿no sabes que un padre nunca debe dejar a su hija?» «Bueno, quiero decir, te lo dije antes, estamos...»
Sé que con el tiempo te irás de viaje, pero es precisamente por eso que me gustaría que actuaras como su padre mientras estés aquí. ¿No crees que separarse de ella después de pasar tiempo separados sería aún más triste? Bueno, supongo que tienes razón. Eres bienvenido a quedarte aquí como su padre para siempre si lo deseas. Dije que haría cualquier cosa para pagarte. Remia se sonrojó y se puso una mano en la mejilla. Normalmente Hajime se habría tranquilizado al ver su sonrisa, pero podía sentir que la temperatura ambiental caía rápidamente. Por favor, no bromees así, ¿cierto? Alguien podría matarme si lo haces. Oh, Dios, veo que ya eres bastante popular. Aún así, han pasado casi 5 años desde que mi marido murió y Miu parece estar suspirando por un padre. Ah, pero papá ya es mi papá. Ahí lo tienes, papá. Si la habitación se enfriara más, Hajime podría morir congelado. Se sentía como si acabara de entrar en una tundra. Remia no parecía darse cuenta, o más bien no parecía importarle. Siguió bromeando con Hajime a pesar de las frías miradas que Yue, Shia, Tio y Kaori le estaban dando. Remia aguantó su malestar con una sonrisa. Tenía una voluntad sorprendentemente fuerte. Al final, Hajime y las demás decidieron quedarse en la casa de Remia. Ella causó otra conmoción más tarde diciendo: se supone que marido y mujer duermen en la misma habitación, ¿verdad? Y Miu solo había empeorado las cosas siguiendo con: papá y mamá van a dormir juntos. Era tarde cuando Remia y las chicas finalmente dejaron de pelearse. Mañana comenzarían a buscar el laberinto de Melusine, así que Hajime quería pasar la noche reparando su equipo dañado, creando nuevas armas y probando la nueva magia antigua que habían adquirido. Sin embargo, también quería aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba con Miu, así que se aseguró de jugar mucho con ella. Para cuando se metió en la cama, estaba muerto de cansancio. Pasaron 5 días desde que Miu se había reunido con su madre. Los hombres Tritón habían estado extremadamente celosos de lo cerca que se veían Remy y Hajime. Había tenido que luchar contra un buen número de ellos y lidiar con todos los chismes de las mujeres del vecindario. Gracias a eso, Yui y las demás habían llegado a Hajime aún más agresivamente y había pasado todas las noches atrapado en la cama con Yue. Al final no habían hecho ninguna exploración real en los últimos días, pero ahora estaban finalmente listos para embarcarse. Aunque esta separación solo sería por un corto tiempo, Miu seguía triste al ver a Hajime irse. Ella se aferró a él durante mucho tiempo, pero Hajime finalmente se las arregló para sacarla de allí y dirigirse a su recién reparado submarino. Miu hizo un gesto con la mano y se despidió gritando mientras Hajime se agachaba por la escotilla de entrada. Remia gritó: ¡adiós, cariño! Hajime seguía sin saber si hablaba en serio o no, por lo menos parecía que su esposa e hija habían ido a despedirlo cuando se iba a trabajar. Podía sentir a Yue y las agudas miradas de las demás tras él. Al otro lado, los tritones también lo miraban celosamente. Hajime pensó: tal vez debería irme justo después de despejar las ruinas. Y bueno, gente, ahí nos vamos a quedar. Estas fueron las 2 primeras partes del capítulo 2 del volumen 5 de la novela ligera de Erifureta. Fue un capítulo en su mayor parte tranquilo, relajante. Hajime y Yue se divirtieron mucho en el submarino y la pobre Shia, ahí toda apartada, solita, pobrecita. También vimos la llegada del grupo a una nueva ciudad, Eraisen, donde finalmente vimos el reencuentro de Miu con su madre Remia, que obviamente pues se convertirá en parte del harem de Hajime, obvio. Bueno, espero que les haya gustado el relato y esta parte de la historia. Si fue así, apoya el video con un me gusta, comenta qué te pareció este inicio de capítulo y de nuevo, suscríbete. Para el próximo video veremos la primera parte de la incursión al laberinto de Melusine. Eso es todo por ahora, el relator J se despide, deseándoles que les vaya bien chévere y nos vemos en el próximo video. Adiós.